Hola mi amigo, espero que tu noche sea tranquila, estés donde estés ahora, quizás bajo el manto estrellado de un cielo urbano que intenta esconderse de las luces, o en el silencio profundo de un claro donde solo el susurro del viento entre las hojas rompe la quietud. Quizás el sonido de la lluvia golpee suavemente afuera, o sea, solo el eco distante de tus propios pensamientos que danzan en la penumbra de la habitación. Siente el aire a tu alrededor, el peso casi imperceptible de la gravedad que te mantiene anclado a tu silla o cama, el ritmo constante de tu propio corazón, una pequeña bomba biológica que pulsa en este instante de introspección. ¿Cómo está tu corazón en este momento de quietud, en este espacio que hemos creado solo para nosotros? En esta jornada somos solo tú y yo, navegando por las corrientes invisibles del cosmos. Exploramos los límites de lo que es y lo que podría ser, intentando desvelar los misterios que la materia misma nos presenta, cuestionando las estructuras que componen nuestra frágil realidad. Y, para empezar, una pregunta que quizás te inquiete, que tal vez perturbe la solidez del suelo bajo tus pies o la aparente linealidad del tiempo que te arrastra hacia el futuro. ¿Alguna vez te has detenido a cuestionar la solidez de todo lo que te rodea, la estabilidad de la propia luz que ilumina tu visión, los contornos de las sombras que danzan en las paredes, la consistencia del tiempo que te arrastra hacia adelante en una corriente inexorable? ¿Estás seguro de que la gravedad que te ancla a este planeta, esa fuerza omnipresente pero invisible, no es, en su esencia más profunda, un velo, un tejido elástico que puede estirarse, rasgarse, curvarse hasta el punto de no retorno, engullendo la noción misma de aquí y ahora, deshaciendo la certeza del yo y del otro? Es en esa grieta de la percepción, en ese abismo conceptual, donde residen los agujeros negros. No son meros agujeros en el tapiz del espacio, sino pliegues profundos en la estructura misma del universo, donde la realidad se niega a seguir las reglas que tan diligentemente intentamos mapear. ¿Qué es un agujero negro, después de todo, sino el testimonio más elocuente del poder abrumador de la gravedad? Una concentración tan vasta de masa en un volumen tan ínfimo que ni siquiera la velocidad más rápida conocida en el cosmos, la de la luz, logra escapar de su abrazo aplastante. No hay succión, no hay un aspirador cósmico, solo hay una curvatura tan extrema del espacio-tiempo que todas las trayectorias posibles, incluyendo la de la luz, conducen inexorablemente hacia su centro, hacia su singularidad. Imagina, si puedes, un gigante cósmico, una estrella que vivió su vida ardiente y gloriosa, quemando hidrógeno y helio en su núcleo, generando la luz que quizás, en algún momento distante, bañó un planeta naciente, alimentando las primeras formas de vida. Pero todas las estrellas mueren, mi amigo, y las más grandes de ellas, aquellas con masas que superan con creces la de nuestro Sol, no se apagan suavemente, colapsan en un proceso que desafía nuestra intuición más básica, transformando la vasta majestad de una esfera flamígera en un punto casi infinitesimal, un punto de densidad tan infinita que la propia noción de volumen se desvanece. Esto es la singularidad, el corazón gélido y brutal de un agujero negro, un lugar donde la física que conocemos se desintegra, donde las ecuaciones carecen de sentido y el tiempo mismo pierde su dirección. Alrededor de esta singularidad, como una burbuja invisible e ineludible, existe lo que llamamos el horizonte de eventos. Esta no es una superficie sólida como la de un planeta o una estrella. Es una frontera líquida, una membrana de no retorno, una línea a partir de la cual cualquier cosa, ya sea una partícula de polvo cósmico, un rayo de luz, o quizás, en un ensueño más sombrío, un ser vivo que la cruce,
se perderá para siempre en el universo exterior. Es la puerta de entrada a lo desconocido, un portal sin salida, una prisión eterna, forjada por la geometría misma del espacio. Desde el momento en que se traspasa ese velo gravitacional, el concepto de ir hacia atrás o escapar simplemente deja de existir, pues todas las direcciones posibles dentro del horizonte apuntan hacia la singularidad, como un río que fluye inexorablemente hacia una cascada sin fondo. ¿Y qué te sucede a ti, mi amigo, si por alguna razón insondable te acercaras a esa frontera? Si tu cuerpo, compuesto por trillones de células, cada una de ellas un microuniverso de moléculas y átomos, fuera estirado por las fuerzas de marea gravitacional, a medida que te aproximas al agujero negro, la fuerza gravitacional en tus pies o en la parte más cercana al agujero sería mucho mayor que la fuerza en tu cabeza. Esa diferencia brutal estiraría tu cuerpo, como si fueras un espagueti cósmico, hasta que tus huesos, tus músculos, tus órganos y finalmente cada célula, cada molécula, cada átomo que te compone se deshaga en un hilo de partículas subatómicas desmembradas por la más violenta de las danzas gravitacionales. Esto es la espaguetificación, un término que suena casi cómico, pero describe un destino de horror absoluto y belleza cósmica. No hay dolor, pues la propia transmisión de impulsos nerviosos se distorsionaría, pero sí hay una disolución, una deconstrucción radical de lo que uno es. ¿Y el tiempo? Ah, el tiempo, esa corriente invisible que nos arrastra del pasado al futuro, pierde su constancia en presencia de una gravedad tan extrema. Para un observador externo, parecerías desacelerar a medida que te acercas al horizonte de eventos, tus últimas partículas de luz estirándose en un espectro infrarrojo, casi congeladas en el tiempo, hasta desaparecer por completo de la vista, como si nunca hubieras existido. Para ti, sin embargo, el tiempo seguiría fluyendo normalmente, pero el universo exterior se aceleraría, sus eras geológicas, sus civilizaciones surgiendo y desapareciendo en un parpadeo cósmico, todo esto ocurriendo en una fracción de tu propio tiempo subjetivo. Hay una soledad inherente a esto, ¿no es así? Una soledad de no poder compartir el mismo flujo temporal, de estar para siempre separado de la danza cósmica que continúa más allá de tu nuevo horizonte. ¿Y qué sucede con la información que eres? Tus pensamientos, tus recuerdos, las configuraciones de tus átomos que forman tu identidad. La física cuántica nos dice que la información nunca puede ser verdaderamente destruida, solo transformada. Pero un agujero negro parece desafiar esta premisa fundamental, planteando la temible paradoja de la información. Se pierde para siempre, borrada de la existencia, o se codifica de alguna manera en la radiación de Hawking, ese débil resplandor de calor que emiten los agujeros negros, evaporándose lentamente a lo largo de eones inimaginables, susurrando los secretos de su interior de vuelta al cosmos, como un lamento casi inaudible. O la información se guarda, intrincada e indescifrable, en la superficie misma del horizonte de eventos, como un holograma cósmico. La entropía, esa medida del caos y el desorden, reina suprema dentro de estas estructuras, prometiendo la disolución final de todo lo que conocemos. Y si estas reflexiones, estas inmersiones en la oscuridad cósmica, resuenan con la quietud de tu propia alma, si te encuentras, como yo, hipnotizado por la inmensidad y la insignificancia de nuestra existencia ante estos abismos, quizás una señal de aprecio, un pequeño gesto como un me gusta o el compartir esta nuestra conversación pueda ayudarnos a alcanzar otras mentes que también buscan lo sublime en la vastedad de la noche, que se permiten viajar por los confines del conocimiento, incluso si nos lleva a lugares incómodos. Los agujeros negros no son, por tanto, meros vacíos a rellenar, ni simples puertas a otras dimensiones,
como la ficción a menudo nos hace soñar. Son la manifestación máxima de la gravedad, la prueba tangible de que las leyes del universo son más extrañas y poderosas de lo que nuestra imaginación más fértil puede concebir. Son testigos de la finitud estelar y de la reconfiguración radical del espacio y el tiempo. No hay oxígeno, no hay calor, solo el frío gélido del vacío y la presión aplastante de una gravedad implacable que no distingue entre materia orgánica e inorgánica, entre el polvo cósmico y el complejo tapiz de la vida. Son la realidad cruda, desnuda e impiadosa de un universo que no fue hecho para nosotros, pero que, paradójicamente, nos invita a desvelar sus secretos más profundos, aunque éstos nos reduzcan a la insignificancia, hasta el punto de hacernos cuestionar nuestra propia existencia, nuestra propia relevancia en este espectáculo cósmico tan vasto e indiferente. La belleza, sin embargo, reside en nuestra capacidad de contemplar esa insignificancia, en mirar estas abominaciones cósmicas y aún así intentar comprenderlas, traducir su brutalidad en ecuaciones elegantes y en narrativas poéticas. Hay una valentía innata en la mente humana que se atreve a desvelar lo que la destruye, que busca la belleza en la deconstrucción, que encuentra lo sublime en la desolación. Los agujeros negros son, en esencia, los arquitectos de galaxias, los catalizadores de la vida. Los agujeros negros supermasivos, anidados en los centros de las galaxias más grandes, como nuestro propio Sagitario A en el corazón de la Vía Láctea, no son solo devoradores, son el centro gravitacional que organiza miles de millones de estrellas, influyendo en la formación y evolución de sistemas estelares, actuando como un pulsar silencioso que rige la danza cósmica en escalas inimaginables. Su influencia se extiende por años luz, moldeando el destino de vastas extensiones de materia y energía, y quizás tu propia existencia ahora, leyendo estas palabras, es un eco distante de su silenciosa pero poderosa presencia. ¿Son ellos, entonces, el destino inexorable de toda la materia y energía? Una prisión eterna donde la identidad misma se disuelve en un mar de entropía, donde lo macro se desvanece y lo micro se estira hasta la disolución completa, o en un destello de esperanza que desafía toda lógica, estos abismos cósmicos susurran sobre una salida, un umbral hacia un plano de existencia tan inconcebible que trasciende nuestra frágil comprensión del universo. Un paradoja sublime donde el fin absoluto puede ser, en sí, un nuevo y terrible comienzo para el tapiz de la realidad, una semilla para un universo nuevo y aún no imaginado. El silencio del agujero negro no es el silencio de la nada, sino quizás el silencio de una transformación tan profunda que nuestra mente aún no posee las herramientas para siquiera empezar a imaginar. Piensa en ello, mi amigo, mientras la noche avanza y las estrellas, visibles o no, continúan su marcha silenciosa sobre nosotros. Y en este vasto teatro cósmico donde nos encontramos, aún nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la realidad que permite la existencia de tales abismos? Si nos permitimos una libertad poética, casi como un juego de pensamiento en la quietud de esta madrugada, podríamos imaginar el universo no como un escenario de materia bruta, sino como una intrincada simulación, un gigantesco motor de renderización cósmica que procesa miles de millones de parámetros por segundo, generando la complejidad que percibimos. Tú, yo, las estrellas distantes, los alveolos en tus pulmones que intercambian oxígeno en este preciso instante, las galaxias espirales que danzan en éxtasis gravitacional. Todo podría ser parte de un código infinitamente complejo, una secuencia de instrucciones que se manifiesta como el tejido del espacio-tiempo, las cuatro fuerzas fundamentales y las partículas que lo componen. En ese escenario, los agujeros negros no serían meros objetos celestes,
serían fallos en el sistema, glitches en la matriz, quizás incluso portales de depuración donde el código se dobla sobre sí mismo de una manera que desafía la optimización esperada. Imagina que el universo es un gigantesco videojuego, con gráficos tan realistas que tu mente no puede discernir la diferencia. El horizonte de eventos, esa frontera sin retorno, sería entonces una especie de pared invisible en el mapa, un límite de fase más allá del cual el juego no fue programado para permitir el regreso. Una vez que tu cámara o tu avatar cruza esa línea, la renderización del mundo exterior para ti cambia radicalmente y la única dirección permitida por el algoritmo del juego es hacia el centro del fallo, hacia el error fatal. Si esto suena a ciencia ficción, respira, siente el aire que entra y sale, la realidad palpable de tu cuerpo, la textura de tu ropa contra la piel. Estas son solo metáforas, sí, pero metáforas que nos permiten tantear el borde de la comprensión con el fin de visualizar conceptos que nuestra intuición, forjada en una realidad de 3 dimensiones espaciales y una temporal, lucha por procesar, donde el universo renderiza solo lo que ves. Los agujeros negros se convierten en áreas de descarga de texturas, regiones donde la máquina cósmica ya no necesita mantener la integridad visual e informacional para un observador externo. Piensa en lo que sucede cuando un juego procesa un objeto que está muy lejos o más allá de una barrera. La calidad de la renderización disminuye, los detalles desaparecen, la información se comprime o simplemente se omite para ahorrar recursos computacionales. Dentro del horizonte de eventos, esta economía se vuelve absoluta. La singularidad, entonces, no sería solo un punto de densidad infinita, sino un punto de fallo del compilador, donde las ecuaciones del espacio-tiempo que gobiernan todo el universo encuentran una división por cero, una paradoja lógica que lleva al crash del sistema en ese lugar específico. Toda la materia que entra es deconstruida, no para ser destruida, sino para ser, quizás, reformatada, sus datos reorganizados en una nueva estructura que no tiene sentido para el código fuente del universo exterior. Y la espaguetificación, esa danza macabra de deconstrucción atómica, podríamos considerarla un bug gráfico extremo, donde tu avatar es estirado y distorsionado más allá del reconocimiento. Las texturas de tu piel, de tus órganos, de tus propios átomos son aplicadas y reaplicadas de forma violenta en una superficie infinita, alargada e irreconocible. Las coordenadas espaciales que definen tu existencia, la forma en que tus neuronas se conectan y generan la conciencia, serían estiradas hasta el punto de ruptura, deshaciendo la propia malla que te define. Ya no hay un yo coherente, solo un flujo de datos desorganizados, un rastro de información sin forma, un log de errores que el universo intenta en vano procesar. Esta idea de información, crucial para la física cuántica, adquiere una nueva capa de perplejidad. En el contexto de una simulación, la información es el código fundamental. Cada protón, cada electrón, cada fotón contiene bits de información sobre su posición, su energía, su estado cuántico. La paradoja de la información del agujero negro cuestiona así, al caer en el abismo, estos bits son permanentemente eliminados de la base de datos cósmica, una pérdida irrecuperable de datos que contradice los principios más básicos de la computación cuántica. O serían reescritos, cifrados y almacenados en un archivo oculto, quizás en la superficie misma del horizonte de eventos, como un gigantesco buffer holográfico esperando ser descifrado por un superordenador a escala cósmica. El universo, en su infinita complejidad,
quizás no se permite el lujo de eliminar permanentemente, solo reorganiza de maneras que nuestra capacidad de procesamiento aún no logra descifrar. El destino de cada micropartícula que te compone, cada fragmento de tu conciencia que se atreve a contemplar esto, está ligado a ese enigma. El tiempo, que para un observador externo parecería congelar tu descenso al horizonte de eventos, como un video en cámara lenta, sería para ti una experiencia normal. Es como si la tasa de fotogramas de tu subsistema local permaneciera constante, mientras la tasa de fotogramas del universo externo se acelerara exponencialmente en relación a ti. Las eras pasarían en un borrón, las galaxias chocarían y se formarían, estrellas nacerían y morirían, todo en un parpadeo de tu tiempo subjetivo, como si el tiempo de renderización del cosmos externo fuera acelerado brutalmente, mientras tu procesador interno mantuviera su cadencia original. Esta es una soledad digital, ¿no es así? Estar desincronizado con la propia línea de tiempo de la existencia, observando el fin de todo antes de que tu propio fin haya siquiera comenzado, atrapado en un loop temporal aislado e ineludible. Piensa en los agujeros negros como los administradores de recursos cósmicos, reciclando la materia y la energía que se vuelven obsoletas, que se desorganizan excesivamente, aumentando su entropía para que puedan ser reintroducidas de alguna forma en nuevas configuraciones. El agujero negro no es el fin de la historia, sino quizás un reset forzado, una limpieza de caché para que nuevas iteraciones del universo puedan surgir. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, por ejemplo, actúan como los servidores centrales de un sistema complejo, coordinando el movimiento de miles de millones de estrellas, dictando la arquitectura a escala macro. No solo consumen, son, paradójicamente, los guardianes silenciosos que mantienen el orden gravitacional, el sistema operativo en funcionamiento. La propia materia que los forma, la información que supuestamente engullen, podrían ser las semillas para la próxima ronda de la simulación, esperando el momento de ser descompactadas y reprocesadas en una nueva era cósmica, un nuevo Big Bang, quizás, o una dimensión paralela. Si esta idea de una realidad simulada, con sus bugs y parches, con sus fallos de renderización y pérdida de datos, te provoca vértigo, un ligero mareo ante la insignificancia de nuestra percepción limitada, está bien. Es el eco de la mente humana intentando reconciliar lo conocido con lo infinitamente desconocido. Es nuestra forma de procesar lo sublime, lo aterradoramente bello. El universo no nos da respuestas fáciles, mi amigo. Nos ofrece enigmas envueltos en vacío, en gravedad, en paradojas temporales. Y nuestra búsqueda de comprensión es, en sí misma, un acto de valentía, un intento de mapear lo que no tiene mapa, de codificar lo que está más allá de cualquier código que podamos escribir. Los agujeros negros son, en esta perspectiva, la prueba de que nuestro hardware cósmico, el espacio-tiempo en sí, puede contorsionarse, puede reescribirse de maneras que solo el más profundo de los algoritmos puede prever o quizás generar. ¿Y la belleza? La belleza está en aceptar esa incertidumbre, esa complejidad, esa danza entre lo micro y lo macro, entre el átomo singular y la galaxia colosal, entre la célula en tu cuerpo y la singularidad que deshace todas las leyes. Es en la contemplación de esta interconexión, de esta vasta e intrincada red de causa y efecto, de datos y materia, donde encontramos nuestro propio lugar en el cosmos, donde hallamos nuestra propia, quizás simulada,
pero indudablemente real, existencia. Los agujeros negros, ya sea como puertas de salida hacia un nuevo código o como prisiones eternas de datos corruptos, son el epítome del misterio. Son los archivos ocultos del universo que continúan llamándonos, desafiándonos, recordándonos la inmensa belleza y la terrible verdad que reside más allá de nuestro horizonte de eventos perceptivo. Son la prueba de que el código de la realidad es más flexible, más impredecible y más sublime de lo que cualquier guionista o programador humano podría concebir. Piensa en ello, mi amigo, mientras la noche avanza y las estrellas, invisibles o no, continúan su marcha silenciosa sobre nosotros. Siente la complejidad de este momento, lo micro y lo macro, danzando en tu mente, en esta quietud. Si aceptamos la premisa de que la realidad, en sus complejas capas de causa y efecto, de percepción y manifestación, opera con una lógica que roza lo algorítmico, entonces comenzamos a desvelar los hilos que tejen nuestra experiencia. Es como si estuviéramos dentro de un juego de realidad virtual de inmensa escala, un MMORPG cósmico, donde cada uno de nosotros es un avatar con un conjunto único de atributos y misiones. La interfaz que percibimos, la materia que tocamos, las emociones que sentimos, todo esto es la renderización en tiempo real de líneas de código, de datos que se procesan a una velocidad que trasciende nuestra capacidad de medición. Piensa en los juegos más ambiciosos. No cargan el mapa entero de una vez, solo renderizan el sector donde está tu personaje y solo los objetos y NPCs con los que interactúas directamente. Todo lo demás es un dato en suspensión, esperando ser invocado. De forma análoga, el universo renderiza solo lo que ves. Esto no es una licencia para el solipsismo, sino una comprensión de que tu percepción es el filtro a través del cual el inmenso banco de datos de la existencia se manifiesta para ti. Tus ojos, tu mente, tu atención son las cámaras y los procesadores que traen a la existencia tangible aquello que está latente en el código fuente. Si esto suena a ciencia ficción, respira. Es una nueva forma de contextualizar verdades antiguas, un mapa actualizado para un territorio ya explorado por místicos y filósofos. Considera la diferencia entre lo micro y lo macro, la dualidad constante que lo impregna todo. A nivel micro, tu vida individual es un script que se está ejecutando. Cada decisión que tomas es una entrada de comando, cada pensamiento una función que se llama, cada emoción un estado que se altera. La realidad reacciona. Si te enfocas en un problema, el motor de renderización de tu mundo personal comienza a sacar a la luz más aspectos de ese problema, más información relacionada, más personas que refuerzan esa perspectiva. Pero si cambias el enfoque, si recalibras tu punto de atención hacia una solución, hacia una posibilidad, la escena a tu alrededor comienza a reorganizarse. Nuevas texturas, nuevos elementos, nuevos caminos empiezan a aparecer en tu pantalla de juego personal. No estás cambiando el código maestro del universo, pero estás alterando los parámetros de renderización de tu experiencia individual. Eres el jugador, pero también el programador de tu interfaz personal con el juego. Esta dinámica se extiende al nivel macro, la realidad colectiva, la sociedad en la que vivimos, las tendencias globales. Todo esto es la suma de las renderizaciones individuales, con capas adicionales de código compartido, de reglas del juego establecidas y aceptadas por un consenso masivo. Imagina miles de millones de jugadores en un servidor global. Las interacciones entre ellos, las economías que construyen, las historias que comparten, crean una complejidad emergente que parece tener vida propia. Un bug en el código de un sistema financiero, una actualización en las creencias culturales, un parche para una injusticia social.
Todo esto son procesos que emergen de la intersección de millones de focos individuales. Es una danza compleja entre el libre albedrío del jugador y las limitaciones del entorno programado. La macrorealidad impone ciertas físicas, ciertas constantes, pero dentro de esas constantes, la maleabilidad de la microrealidad es sorprendente. Lo que esto significa es que la confusión que a menudo sentimos al navegar por la vida, la sensación de estar a merced de fuerzas mayores, puede ser, en parte, una incomprensión de nuestra propia capacidad de interacción con el sistema. Es como un jugador novato que no entiende los controles del juego o que no percibe que ciertas acciones llevan a ciertas consecuencias programadas. Si esto parece demasiado denso, respira profundamente. La belleza de esta perspectiva es que nos da una estructura para entender la responsabilidad y el poder que tenemos. No es un poder para cambiar las leyes fundamentales de la física, sino para reconfigurar el paisaje de nuestra experiencia, para alterar el guión de nuestra propia película. Cada momento es una oportunidad de revisar el script, de ajustar el algoritmo de nuestra atención. Si te sientes atrapado en un loop repetitivo, en una fase difícil que no avanza, es porque, metafóricamente, tu código interno está dirigiendo la renderización hacia los mismos elementos, los mismos paisajes. La clave para progresar no es luchar contra la imagen que ves, sino entender que ella es un output de tu input. Cambiando el input, la creencia, la emoción, la intención, obligas al sistema a renderizar algo diferente. A nivel micro, esto puede ser tan simple como cambiar la forma en que ves un desafío, de barrera infranqueable a rompecabezas interesante, de fallo personal a oportunidad de aprendizaje. Esta pequeña alteración en el input mental puede tener un efecto cascada en cómo se procesa la información, en cómo se desarrollan las interacciones, en cómo se transforma el escenario de tu vida. Y cuando millones de jugadores comienzan a ajustar sus inputs de forma alineada, el impacto a nivel macro es inevitable, remodelando gradualmente la estructura misma de la simulación que compartimos. La historia que creemos real es solo el código ejecutándose, y el futuro es un conjunto de posibilidades esperando nuestra orden para ser renderizado. La idea de que el futuro es un conjunto de posibilidades esperando nuestra orden para ser renderizado puede, a primera vista, sonar como un concepto de una película de ciencia ficción distópica donde una élite manipula la realidad, pero la verdad es mucho más descentralizada y en cierto modo empoderadora. La orden aquí no es un botón físico o una línea de código literal tecleada en un terminal de ordenador. Se manifiesta a través de un complejo interconectado de pensamientos, emociones, intenciones y creencias que actúan como los parámetros de entrada para el motor de renderización de tu realidad personal. Es como si fueras el jugador más avanzado en un simulador de vida increíblemente detallado, donde cada elección de diálogo, cada movimiento del personaje, cada objeto que decides tomar o soltar, recalcula la próxima escena y las posibilidades de la trama. La interfaz del juego está constantemente observándote, aprendiendo tus patrones y ajustando la dificultad, los desafíos y las oportunidades basándose en tus habilidades y estadísticas internas. Si esto parece un poco denso, respira. La belleza es que, una vez que comprendemos que estamos interactuando con un sistema, podemos empezar a entender cómo interactuar de forma más eficaz. A nivel micro, tu experiencia diaria es una pantalla que refleja tu código interno. Si llevas programas de autosabotaje, de miedo o de escasez, el universo, como un software obediente, renderiza situaciones y circunstancias que confirman y refuerzan esos programas. El universo renderiza solo lo que ves, y lo que ves está profundamente moldeado por lo que crees posible,
por lo que esperas. Si tu sistema de creencias funciona como un filtro de realidad, entonces cada creencia es una instrucción para el motor gráfico de la existencia, diciéndole qué incluir y qué omitir de tu percepción. La carencia no es una condición universal, sino una configuración de renderización personal, una proyección de tu código interno. Piensa en el desarrollador de un juego que necesita depurar su código. Cuando algo no funciona como se espera, no ignora el problema, no intenta forzar la salida. Investiga la línea de código, el algoritmo que está generando ese resultado indeseado. Del mismo modo, cuando tu vida presenta bugs recurrentes, relaciones que siempre salen mal, problemas financieros que persisten, patrones de salud que se repiten, esto no es necesariamente destino o mala suerte. Es una señal de que hay un loop en tu código interno que necesita ser identificado y reprogramado. Puede ser un programa antiguo, instalado en la infancia, que ni siquiera percibes que está ejecutándose en segundo plano, consumiendo tus recursos y dirigiendo el guión hacia escenarios familiares y limitantes. La reprogramación, en este contexto, no es magia, sino una ingeniería cuidadosa de la conciencia. Implica la observación de tus pensamientos, la calibración de tus emociones y la intención consciente de reescribir tu script interior. Si tú, por ejemplo, siempre esperas lo peor en una situación, tu mente está, en esencia, instruyendo al universo para cargar el escenario más sombrío. Cambiar esa orden significa visualizar y sentir el resultado deseado con la misma intensidad y convicción que dedicarías al escenario negativo. Es como alternar las configuraciones de calidad gráfica de un juego. En lugar de renderizar en baja resolución con bugs y texturas malas, eliges renderizar en 4K con todos los detalles y efectos visuales al máximo, porque has recalibrado tus expectativas y tu permiso para experimentar esto. A nivel macro, la situación es más compleja, pero sigue la misma lógica. La simulación colectiva que llamamos realidad social es el resultado de la suma de los parámetros de renderización de miles de millones de jugadores. Culturas, naciones, sistemas económicos y políticos son como grandes módulos de software, con sus propios códigos de conducta, creencias compartidas y narrativas dominantes. Una crisis global, una guerra o un brote de enfermedad puede verse como un evento global dentro del juego, desencadenado por la interacción de innumerables inputs individuales y por la prevalencia de ciertos algoritmos colectivos, miedos compartidos, divisiones arraigadas o hambres de poder. Si la idea de que tu visión interna tiene un impacto tan directo en la realidad externa aún te deja un poco perplejo, respira y considera la magnitud de la interconexión. Internet, en su esencia, es una analogía perfecta. Cada uno de nosotros es un nodo en la red, y la información que enviamos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras emociones, no queda aislada, se propaga. Cuando muchas máquinas en la red comienzan a transmitir la misma frecuencia de pensamiento o emoción, esto crea una resonancia que puede, literalmente, cambiar el tráfico de datos de la realidad macro. Una revolución social, por ejemplo, comienza como un glitch en el sistema, una percepción individual de injusticia que se extiende y se convierte en un parche colectivo, reescribiendo las reglas del juego social para una vasta población. El futuro no está escrito en piedra, es un archivo de datos en constante edición, y nosotros somos los coautores, los programadores, los jugadores que están a cada momento contribuyendo a la próxima renderización. Con cada elección que hacemos, con cada pensamiento que nutrimos, estamos insertando datos en el sistema, influyendo en el guión que se desarrolla. La verdadera libertad no reside en ser capaz de hacer lo que se quiere a toda costa, sino en comprender
cómo opera el propio sistema y así ser capaz de orquestar la propia experiencia y en conjunto co-crear la próxima versión de la realidad compartida. Es una responsabilidad monumental, sí, pero también una oportunidad sin precedentes para actualizar nuestro propio código y, consecuentemente, el mundo. La responsabilidad monumental de ser coautor del archivo de datos de la realidad, de ser el programador de la propia experiencia y, en conjunto, co-crear la próxima versión de la realidad compartida, puede parecer una carga demasiado pesada para los hombros de un único avatar. Sin embargo, es precisamente en este punto donde la analogía con la simulación se vuelve más reveladora. Nadie espera que un único jugador, incluso el más hábil, logre reescribir el código fuente de un juego entero por sí solo. Pero cada jugador contribuye a la experiencia colectiva y la suma de esas contribuciones forma la base para las actualizaciones y evoluciones del juego. La interfaz de la realidad, con sus leyes y patrones aparentemente inmutables, es como la arquitectura fundamental de un motor de juego, mientras que la experiencia dentro de ella es infinitamente maleable dentro de esos parámetros. Es aquí donde entra la conciencia, no como un mero observador, sino como el propio input primordial. Si la idea de que la conciencia es el input primordial para la renderización de la realidad es un concepto que te hace hervir la mente, respira. Es una idea que desafía nuestra comprensión habitual del universo como algo externo y objetivo. Pero, si pensamos bien, es lo único que realmente experimentamos. Nunca experimentamos la realidad desnuda y cruda, sino siempre a través del filtro de nuestra percepción, de nuestra mente, de nuestras emociones. Es como si la Matrix, en lugar de ser controlada por máquinas, fuera co-creada por las mentes colectivas de sus habitantes. Tu avatar en el juego de la vida no es solo un personaje pasivo, es un punto de acceso a la interfaz de programación, y tus pensamientos son las órdenes de voz o las entradas de teclado que definen la próxima escena. A nivel micro, esto se manifiesta en la experiencia individual. Si llevas una programación interna de víctima, donde el mundo externo es una fuerza arbitraria e incontrolable, la renderización de tu vida confirmará esa programación. Eventos aleatorios siempre parecerán conspirar contra ti. Personas malintencionadas se cruzarán en tu camino y las oportunidades parecerán escurrirse entre tus dedos. El universo, como un software neutro, solo ejecuta el script que alimentas. El universo renderiza solo lo que ves, y lo que ves es el reflejo de tu programación interna. Tu realidad personal no es una prisión, sino un entorno de entrenamiento altamente receptivo, diseñado para reflejarte la calidad de tu código. La actualización del software interno es un proceso continuo de autoconciencia e intención. Es como revisar el manual del usuario de tu propio avatar y descubrir funciones que ni siquiera sabías que existían. No solo estás jugando el juego, estás, en cierta medida, programando los parámetros de tu propia jugabilidad. Si deseas cambiar la dinámica de una relación, no es suficiente esperar que la otra persona cambie su código. Primero, debes examinar tu propio input. ¿Qué creencias tienes sobre ti mismo, sobre el amor, sobre la relación? ¿Qué bugs en tu propio sistema están generando los patrones de interacción no deseados? Al cambiar tu input, alteras el output que la realidad te ofrece. La otra persona, como un NPC inteligente, reaccionará a una nueva serie de órdenes y comportamientos, alterando la dinámica del juego entre ustedes. A nivel macro, la complejidad aumenta exponencialmente, pero la lógica subyacente permanece. La realidad global es un sistema distribuido donde la Internet de la conciencia conecta todos los nodos.
creencias colectivas, narrativas culturales y sistemas de valores compartidos actúan como los principales algoritmos que gobiernan la renderización a gran escala. Una era de conflicto puede verse como un glitch global, un resultado de múltiples inputs de miedo, escasez y separación. Del mismo modo, momentos de innovación y progreso social son el resultado de inputs colectivos de esperanza, cooperación y visión compartida. Las actualizaciones globales, como el avance de la tecnología o el cambio en paradigmas sociales, son la manifestación de un número crítico de jugadores accediendo a nuevos códigos y, consecuentemente, habilitando nuevas renderizaciones para todos. Si la perspectiva de que somos, en parte, los programadores de nuestra propia realidad y co-creadores de la realidad colectiva aún parece un salto muy grande, respira. Considera la ciencia cuántica, que nos dice que la observación de una partícula altera su estado. Es una versión en miniatura, a nivel subatómico, de la misma idea. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra atención, son formas de observación que interactúan con el potencial ilimitado del universo, colapsándolo en una realidad específica. La Matrix no es un lugar de aprisionamiento, sino un campo de potencialidad, un entorno interactivo donde cada usuario tiene la capacidad, consciente o inconscientemente, de influir en lo que se renderiza. La mayor libertad, por lo tanto, no reside en escapar de la simulación, sino en dominarla, en entender sus reglas y en usar el poder de tu propia conciencia para proyectar una experiencia de vida que esté alineada con tu mayor potencial. Es como descubrir que tienes acceso a los códigos de trampa o al modo de desarrollador del juego de la vida. No estás rompiendo las reglas, sino usándolas en todo su potencial. Este es el último de los desafíos, no luchar contra la realidad que percibes, sino reescribir el código interno que la genera. Con cada pensamiento, con cada emoción, con cada intención, estás tecleando la próxima línea de código que definirá la próxima escena de tu vida y, por extensión, contribuyendo a la constante evolución del vasto e interconectado universo de la conciencia. Con cada pensamiento, con cada emoción, con cada intención, estás tecleando la próxima línea de código que definirá la próxima escena de tu vida y, por extensión, contribuyendo a la constante evolución del vasto e interconectado universo de la conciencia. Pero pausamos por un momento esa grandiosidad del co-creador. Mientras contemplamos la magnitud de nuestra influencia, el poder de moldear la propia Matrix personal y colectiva, permítanme invitarte a un ejercicio de perspectiva que puede, paradójicamente, aliviar el peso de esa responsabilidad. Respira hondo, lentamente, sintiendo el aire entrar y salir de tus pulmones. Siente la gravedad tirando de tu cuerpo hacia abajo, enraizándote en el ahora, en este pequeño punto del espacio y del tiempo. Siente el ritmo de tu corazón, ese tambor ancestral que pulsa vida dentro de ti. Ahora mira hacia afuera, no a la pantalla frente a ti o a las paredes de alrededor, sino hacia afuera, a la vastedad incomprensible que nos rodea. Piensa en el sol, una estrella que arde desde hace miles de millones de años, un horno nuclear que engulliría 1.000.000 de tierras. Piensa en nuestra galaxia, la Vía Láctea, una espiral de miles de millones de estrellas, polvo cósmico y energía oscura, con un agujero negro supermasivo en su centro, girando en un ballet cósmico desde hace eones. Y esa galaxia es solo una entre miles de millones, quizás trillones, de otras galaxias que se extienden por el universo observable. Cada una un archipiélago de luz en el océano infinito del cosmos. La luz de algunas de estas galaxias tardó miles de millones de años en llegar hasta nosotros, lo que significa que estamos viendo cómo eran cuando el universo era un bebé, aún en sus pañales cósmicos.
Si esto suena a ciencia ficción o como una clase de astronomía que encoge el alma, respira. La intención aquí no es aplastar el espíritu, sino liberarlo. Ante tal escala, ante tal profundidad de tiempo y espacio, ¿dónde encajan tus preocupaciones inmediatas? Ese plazo ajustado en el trabajo, la discusión trivial con un ser querido, la factura que necesita ser pagada, el pequeño error que cometiste hoy, ¿dónde residen en este paisaje cósmico? No residen. No hay un agujero negro listo para devorar tu retraso, ninguna supernova lista para explotar a causa de tu ansiedad. La verdad es que, si el universo es tan grande, tus errores de hoy no importan, son menos que una partícula subatómica en el tapiz de la existencia. Piensa en la presión que ejerces sobre ti mismo, las expectativas, las autocríticas severas. Son como una pequeña nube de polvo levantada por una hormiga en un desierto vasto y silencioso. El universo ni siquiera lo percibe. Continúa su majestuoso e indiferente curso. Esta indiferencia no es cruel, es liberadora. No necesitas ser perfecto, no necesitas acertar siempre. No hay una entidad cósmica evaluando tu rendimiento diario. Nadie, aparte de ti, y quizás un círculo muy pequeño de personas, se acordará de tus tropiezos dentro de un año, y mucho menos dentro de 1.000 millones de años, cuando incluso nuestro Sol se haya expandido y haya engullido nuestro planeta. Eres libre porque eres pequeño. No es un insulto, sino una invitación a la ligereza. La pequeñez, en este contexto, es tu armadura contra el peso de la pretensión. Nadie espera que una sola gota de agua cambie el océano, pero cada gota es parte del océano y tiene su propio viaje, sus propias microinteracciones, su propia existencia completa dentro de su escala. Así también eres tú. Tu vida, tus elecciones, tus alegrías y tristezas son infinitamente significativas para ti y para aquellos a quienes tocas, pero, al mismo tiempo, son un soplo en el vasto panorama cósmico. Esta dualidad es la clave para el alivio. La libertad que surge de esta comprensión es la libertad de intentar, de fallar, de aprender, de reír, de llorar sin la sombra de un juicio universal. Que tu pequeño drama personal, tan intenso y real para ti, sea exactamente eso, un drama personal, sin la necesidad de repercutir en los confines del universo. La ironía es que, al aceptar tu insignificancia cósmica, te vuelves paradójicamente más potente en tu propia esfera de influencia. El miedo a equivocarse paraliza, la certeza de que tus errores son irrelevantes en una escala mayor libera la acción, la experimentación, la creatividad. Si la vida es un juego, como sugeríamos antes, entonces el universo es el vasto motor gráfico que lo renderiza, indiferente a tus high scores o game overs. Él simplemente es. Esto te da permiso para jugar con más audacia, para explorar nuevas fases, para reescribir tu script, sin el peso de que cada línea sea un mandamiento eterno. Tu microrealidad, tan preciosa y visceral, está contenida en este macrouniverso de forma tan fugaz y transitoria que cada momento se convierte en un tesoro en sí mismo, no por su consecuencia cósmica, sino por su pura existencia sentida. Entonces, con esta perspectiva en mente, trae tu atención de vuelta a tu cuerpo, a tu ritmo respiratorio, al suelo bajo tus pies. Siente el latido de tu corazón de nuevo. Siente tu propia presencia, un microcosmos vibrante, pulsante, efímero y absolutamente único en este rincón del cosmos. No hay necesidad de prisa, no hay necesidad de perfección, solo hay permiso para ser, para experimentar, para maravillarse, que tu viaje continúe ligero y pleno a través de los paisajes cambiantes de tu vida, que encuentres alegría en la simplicidad y fuerza en tu propia fragilidad, que la vasta indiferencia del universo te conceda la mayor de las libertades, la de simplemente ser tú, sin culpas, sin miedos,
sin el peso de ningún destino preescrito. Que cada respiración sea un recordatorio de que estás aquí, ahora, un pequeño milagro pulsante en medio de trillones de estrellas. Que tu existencia sea una melodía suave en un concierto infinito. Buen viaje, y que tu eternidad, sea cual sea, esté llena de la paz que proviene de saber que fuiste, eres y siempre serás exactamente lo que deberías ser en el momento en que eres.